como yo, como cualquier cristiano, nos volvemos beneficiarios de toda esta gracia que acabamos de explicar solo a través de creer en Cristo Jesús por medio de la fe. Por lo tanto, hermanos, no trabajamos para obtenerla y la recibimos simplemente como un regalo por fe. Esto es lo que Pablo nos viene diciendo en los capítulos 3 y 4 del libro de Romanos, ¿no? Y la justificación, hermanos, es un acto donde Dios al final nos tiene por justos. Ya estamos limpios, por decirlo de alguna manera, aptos para pararnos delante de Él, aun cuando todavía no ha empezado nuestro proceso de santificación, aun cuando nuestro proceso de purificación, por decirlo de alguna manera, no ha empezado, ¿no? Entonces, esto es lo importante que se rescata en el capítulo 4. Hasta aquí, hermanos, ¿hay alguna duda, alguna pregunta? ¿Estamos bien hasta acá? Sí, muy bien. Perfecto. Sí, hermano. Excelente. Entonces, esta es la base de la obra de Cristo, ¿no? Y todo esto que acabo de decir es solo para la gloria de Dios. El propósito fundamental, primario de todo este proceso de redención, salvación, es su gloria. No somos nosotros. No es el hombre. Al hombre le encanta ponerse en el primer lugar, en el centro de todo y decir es porque yo soy el centro. No, esto es para la gloria de Dios, ¿no? La gloria de Dios por medio de la obra de su Hijo Jesús. Este, hermanos, es el remedio de Dios que está en el Evangelio explicado para la condenación que tiene el hombre, que está explicada una vez más con mucha claridad en los capítulos 1 y 2. Y es así como escapamos de la ira de Dios hacia su favor. Todo este proceso que hemos hablado en los capítulos 3 y 4 es lo que se denomina justificación, ¿no? Justificación, habíamos dicho varias veces, es lo que Dios demanda, lo que Dios exige, lo que Dios pide para que cualquier hombre se pueda parar delante de él sin ningún problema. Y eso la única forma de obtener es a través de la justificación que Cristo nos da a nosotros, esa justificación que nos es imputada. Ahora, la pregunta que viene a la mente es, ¿cómo es Cristo el remedio para nuestra contaminación? ¿Cómo es Cristo el remedio para nuestro pecado? ¿Cómo escapamos del poder del pecado? Estas son preguntas importantes, ¿no?, que nos debemos hacer. ¿Cómo somos transformados hacia vidas de santidad y amor habiendo estado en condenación y en pecado? ¿Cómo? ¿Cómo sucede eso? Lo que pasa, hermanos, es que una tercera idea de todo esto es que la justificación nos pone o resulta en una nueva posición delante de Dios. El cristiano ahora va a tener una nueva posición delante de Dios, no la posición antigua de estar destituido, sino una posición de ser acepto, de ser aceptado, ¿no? Y en esa nueva posición, el camino de santidad y amor y de caminar en correctitud sí es absolutamente posible. No solo que es posible, sino que es necesario. No puedes ser justificado y seguir viviendo como antes. No puedes ser justificado y seguir viviendo a la antigua usanza, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es vamos a leer el capítulo 5 de Romanos, los versículos 1 al 21. Comenzamos con el capítulo 5. Versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo,
cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Este versículo 10, hermanos, es muy importante que lo lean otra vez y lo relean, porque muestra un contraste muy fuerte. Porque si siendo enemigos, si estando lejos de Él, si estando en pecado, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces, hay un contraste entre lo que es la justificación solita y mi proceso de santificación y glorificación, ¿no? Cuando yo ya sea glorificado, porque ahora estamos justificados, pero seguimos en este cuerpo y todavía no hemos visto lo que vamos a ver en las promesas, ¿no es cierto? Todavía hay un contraste entre lo que es solo la justificación inicial y la glorificación final. Entonces, leyendo esto, vamos a entender mucho mejor. Este paréntesis lo cierro acá y sigo leyendo el 11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Una vez más, hemos hecho una lectura del capítulo 5 y claramente tenemos varias ideas, hermanos, varias frases que no hemos logrado entender todos de un solo saque, por decirlo de alguna manera. Y lo que vamos a hacer entre hoy y el jueves es justamente aclarar estas frases, desmenuzar estas frases, hacer un análisis exegético. Ojalá el jueves podamos hacer un análisis exegético de esto en detalle. Hoy día vamos a hacer un análisis más centrado en ideas por el tema del tiempo, pero creo que el jueves sí podemos ir palabra por palabra, frase por frase, porque es muy importante que nosotros podamos estudiar a fondo este capítulo y en realidad todos los capítulos del libro de Romanos. Entonces, la primera idea, hermanos, que sacamos de este capítulo
es que la justificación resulta en el libre acceso a la presencia de Dios. Esa es la idea central del primer párrafo. La justificación resulta, tiene consecuencia en el libre acceso a la presencia de Dios. Por favor, les pido que alguien me ayude leyendo los versículos 1 al 2 del capítulo 5. Romanos 5, 1 al 2. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Tremendo, hermanos, tremendo esto que acabamos de leer. Esto es una de las verdades más profundas que tenemos como cristianos en nuestra nueva posición en Cristo, que la justificación resulta en que el cristiano tiene acceso libre a la presencia de Dios. Por esto, hermanos, por esto que acabamos de leer, es que nosotros podemos hablar con Dios, podemos orar y estar seguros que nuestro Padre nos escucha. Si no hubiera esta justificación, nuestras oraciones no serían escuchadas. Dios no contestaría ninguna oración. No podríamos postrarnos a pedirles nuestras cosas, nuestras peticiones. ¿Por qué? Porque estaríamos condenados, hermanos. Estaríamos camino al infierno, quién sabe ya en el infierno. Esto es muy importante. Por esto que acabamos de leer es que usted puede hincarse en la noche y orar a Dios. Segunda idea. La justificación produce una certeza tremenda en tu vida, en la mía, de nuestra nueva posición en medio de tribulaciones, y genera paciencia y esperanza. Y nos produce paciencia y esperanza. Por favor, hermano, si puedes leer el 3 y el 4 ahora. El versículo 3 y el versículo... Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia pruebas, y la prueba esperanza. Entonces, acá vemos, hermanos, algunas consecuencias producto de la justificación, ¿no? Las tribulaciones, la paciencia, las pruebas y la esperanza. O sea que es un camino que tiene estas cosas, ¿no? No es un camino de Walt Disney, digamos. Tiene estas cosas. La tercera idea, hermanos, la tercera idea que sacamos de toda esta porción grande que acabamos de leer, por eso la estamos leyendo una vez más, paso por paso, es que la justificación completa la obra salvadora de Dios en el hombre que cree en Jesucristo. Una vez más, la justificación completa la obra salvadora de Dios en el hombre que cree en Cristo. Y te voy a pedir, hermano, que ahora leas desde el 5 hasta el 11, una vez más. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, por todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Bien. Entonces,
esa es la idea central de toda esta porción que acaba de leer el hermano. La cuarta idea, hermanos, la cuarta idea que podemos sacar de este texto es la siguiente. La justificación demuestra la grandeza de la obra realizada por Cristo. La justificación demuestra la grandeza de la obra realizada por Cristo. Y esto lo vemos claramente en los versículos 12 al 21. Hermano, por favor, ahora del 12 al 21. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por un solo Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Excelente. Gracias, hermano. Buenísimo. Vamos a ir sacando ahora de toda esta porción grande que ha leído el hermano algunas ideas, algunos conceptos, ¿no? Primero, ¿no? Algo como importante es que toda esta tremenda obra salvadora de Dios en la cruz ha hecho posible que nuestro pecado, que nuestras injusticias sean revestidas por la justicia de Cristo, ¿no? Que sean aceptas delante de Dios. La justicia de Cristo es la única aceptable delante de Dios. No acepta Él otra justicia. Cuando el pecador cree en Cristo, ¿no? Cuando el pecador cree en Cristo, Dios perdona sus pecados, es reconciliado con Dios, revestido de la justicia de Cristo y comienza un proceso de santificación hasta su glorificación final. Otra vez, en la línea del tiempo, imagínense esto, hermanos. Cuando el pecador cree en Cristo, Dios perdona sus pecados, es reconciliado con Dios y revestido de la justicia de Cristo, comienza su proceso de santificación, de obediencia, y termina con su glorificación. Esa es otra segunda idea que quería compartir de todo este texto que ha leído el hermano desde el capítulo 5, 12 al 21. La justicia de Cristo ha sido imputada en nuestra cuenta, puesta en nuestra cuenta a favor. Eso es un término contable, imputado a nuestro favor. Usted ha recibido algo que no merecía, pero alguien se lo ha puesto, ¿no? Alguien se lo ha puesto. Como cuando en tu saldo de cuenta corriente ves ahí
algo a favor y dices, wow, ¿esto quién me habrá puesto? Pero está a favor tuyo, ¿no? Qué bueno. Ese pecador entonces es declarado justo, por tanto, vuelvo a repetir una vez más, tiene libre acceso delante de Dios. Esto implica, hermanos, que tenemos una nueva posición. Esto es importante que entendamos, que la posición del cristiano es nueva. Tenemos una nueva posición delante de Dios. Ese pecador justificado tiene ahora la posibilidad, y no solamente la posibilidad, sino la responsabilidad de vivir bien, de vivir una vida correcta, de vivir una vida de obediencia alejada de tu estilo antiguo, alejada de tus pecados antiguos, de esos en los que nos gloriábamos en otro tiempo y ahora nos avergonzamos, ¿no? Es necesario, uno, que es posible, dos, que es necesario vivir una vida de obediencia. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Porque todo esto, recordemos, hermanos, es para la gloria de Dios. Y el apóstol Pablo concluye que la justificación es un acto divino que no depende del obrar humano. Qué importante esto. Es un acto divino que no depende del obrar humano, sino de la obra perfecta de Cristo en la cruz. Solo depende de la obra perfecta de Cristo en la cruz. No sé si alguien me puede ayudar ahora, otro hermano, porque le hemos sacado el jugo al hermano Antonio. Si quieres lee tú también, no hay problema, es el 4:25, Romanos 4:25. Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Perfecto. Entonces, es la obra de Cristo en la cruz, hermanos, absolutamente distante de cualquier cosa que nosotros hayamos podido hacer. Y en los versículos 5 del 12 al 21, Pablo, el apóstol Pablo, repito una vez más, en los versículos del 12 al 21 del capítulo 5, Pablo hace un contraste de lo que ocurrió con Adán, ¿no? Y las consecuencias de su desobediencia y esas consecuencias para la humanidad. O sea, hace un análisis de todas las consecuencias del pecado de Adán que tuvieron en toda la humanidad y hace un contraste con la obediencia de Cristo y el regalo de la gracia de Dios que el hombre puede recibir por medio de la fe en Cristo. Entonces, en todos esos versículos hay un contraste entre consecuencias del pecado de Adán y la desobediencia y el impacto que tiene en la humanidad versus la obediencia de Cristo en la cruz, su redención y ese impacto que tiene en su pueblo, en que el hombre puede recibir justificación, salvación, redención, etc. Todo eso se resume entre los versículos 12 al 21. Si Dios quiere, el jueves en nuestro estudio vamos a leer frase por frase, palabra por palabra y ver qué significa esto. Hoy no podemos detenernos en mucho más por temas de tiempo, pero sí avanzamos en estas ideas centrales. Ahora, vemos los frutos o resultados o productos de nuestra justificación, ¿no? El apóstol Pablo va mostrando tres frases, ¿no? Va resumiendo tres frases como resultados de la justificación. La primera, hermanos, tenemos paz para con Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo esto!, ¿no? Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el primer resultado, que tenemos paz para con Dios. Segundo, tenemos entrada por medio del mismo Señor Jesucristo y por la misma fe a esta gracia en la cual estamos firmes, Eso dice el apóstol Pablo. Tercero, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Estos son frutos de nuestra justificación, ¿no es cierto? ¿Qué más? Paz, gracia y gloria. Repito, paz, gracia
y gloria, ¿no es cierto? Tenemos paz para con Dios, estamos firmes en la gracia y esperamos la gloria. Estas son las tres cosas, vuelvo a resumir, ¿no? Las tres cosas que yo podría rescatar, en realidad el apóstol Pablo las rescata, que yo solo las estoy repitiendo, que son frutos de nuestra justificación. La paz, la gracia y la gloria. Al examinar estos frutos más con un microscopio más de cerca, es evidente que tienen relación con las tres fases o tiempos de nuestra salvación, ¿no? Hay una con las fases o tiempos de nuestro proceso de salvación o de nuestra salvación, ¿no? Entonces, vamos a ir uno por uno. Paz para con Dios, paz con Dios, paz con Dios. ¿Qué es eso, hermanos? Paz con Dios. Hemos escuchado tantas veces paz, ¿qué significa tenemos paz con Dios? Habla del efecto inmediato de la justificación. O sea, una vez que eres justificado, inmediatamente como efecto inmediato, como si te hubieran puesto una anestesia, ¿no? Ese ratito, tienes paz con Dios. Antes éramos enemigos de Dios, pero ahora el perdón de Dios ha quitado la antigua enemistad y estamos en paz con Él. Ese es el primer efecto. Pues bien, hermanos, el efecto inmediato de la justificación es que la paz ha desplazado a la antigua enemistad que nos separaba de Él. ¿Estamos bien hasta aquí, hermanos? Sí, amén. Sí. No los he perdido, ¿no? Afortunadamente creo que todavía no los he perdido, ¿no? No, estamos aquí. Bien, ese es el primer efecto. Segundo lugar, esta gracia en la cual estamos firmes, repito, esta gracia en la cual estamos firmes, habla del efecto continuo de la justificación. Es un efecto continuo de la justificación. Involucra un estado de gracia en el cual hemos sido introducidos y en el cual permanecemos firmes. Por eso es que seguimos hoy día, pues hermanos, aquí reunidos. Por eso que seguimos acá orando, por eso que seguimos creyendo, por eso que seguimos estudiando la palabra, por esto que seguimos santificando nuestra vida, por eso que seguimos obedeciendo a nuestro Padre, por eso que seguimos deleitándonos en sus capítulos, en su palabra, por esta gracia. Esta gracia hace que nosotros permanezcamos firmes como en una rueda que nunca se para, que nunca se detiene. No estamos los domingos nomás en comunión con nuestro Padre y de lunes a sábado vivimos como nos da la gana. No, nosotros vivimos en un estado de gracia y firmeza, ¿no? Estamos permanentemente alimentándonos de su palabra, cantando salmos, alabanzas, etcétera, etcétera, ¿no? Esta es otra de las consecuencias de esta justificación y se nos ha permitido entrar a esta esfera de la gracia de Dios, por decirlo de alguna manera, y en ella permanecemos y continuamos hasta el día de hoy y hasta el día de nuestra glorificación. Seguimos. Entonces, en tercer lugar, la tercera consecuencia es la gloria de Dios, por la cual estamos esperando. Ahora, ese es un estado de espera. Nosotros estamos en esperanza continua de que un día vamos a ver eso, ¿no? Va a llegar un día en que el efecto final de la justificación, el efecto final de este proceso de justificación, que es la gloria de Dios, significa el cielo, ¿no? Porque en el cielo mismo Dios será revelado plenamente y vamos a verle, ¿no? Gloria en el lenguaje bíblico, hermanos, es la manifestación de Dios. Vamos a ver la gloria de Dios en el cielo y vamos a participar de esa gloria, ya que entonces seremos semejantes a Él, dice la palabra, ¿no? Primera carta de Juan 3:2, ¿no? ¿Alguien me puede ayudar a leer primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 2? Primera de Juan 3:2. ¿Yo puedo, hermano? Dale, hermanito, por favor. Ya. Solamente 3:2, ¿no? Sí, primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 2. Ya. Amados, ahora somos hijos de Dios y aunque no se ha manifestado lo que hemos de ser,
pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Excelente. Entonces, eso que acaba de leer el hermano, la esperanza que tenemos es nuestra confianza de que un día vamos a ver su gloria, ¿no? Es nuestra segunda expectación, por decirlo de alguna manera, y esta esperanza es tan segura, es tan plena, que ya nos gozamos, ¿no? O sea, yo me gozo hoy día en esto, no necesito verlo, no necesito que ocurra, yo ya me gozo en esa esperanza. Nosotros ya nos gozamos, nos alegramos en esta esperanza, nos alegramos en la esperanza de ser parte en la gloria de Dios. El cristiano no tiene dudas de esto, ¿no? No tiene duda de que un día vamos a ver su gloria, ¿no? El día al final. Estas tres frases forman un cuadro equilibrado de la vida del cristiano en su relación con Dios, ¿no? Esto más o menos es como un resumen de nuestro día a día, desde que hemos sido justificados hasta el final. O sea, cómo empieza nuestro proceso de reconciliación con Dios, con la justificación, cómo ocurre en el día a día nuestro proceso de santificación diario, nuestro proceso de crecimiento, nuestro proceso de madurez en nuestra vida cristiana, y termina con nuestra glorificación en aquel día, ¿no? Esto es como un resumen de la vida cristiana que está basada, apalancada en las tres palabras que hemos resumido de este capítulo 5 de Romanos: paz, gracia y gloria, ¿no? Paz, gracia y gloria. Paz es importantísimo, hermanos, la palabra paz es importantísimo porque nos acerca a Dios, porque nos permite entrar a Él, orarle con confianza, hablarle, contarle nuestras cosas, pedirle las cosas que necesitamos, tener conversación con Él, orar por la iglesia, orar por los hermanos, etc. Y saber que Él sí nos está escuchando. No estoy diciendo que nos está diciendo sí a todo, pero sí podemos tener certeza que nos escucha. Él se humilla, ¿no?, para escucharnos. Imagínense ustedes un Dios creador tremendo, todopoderoso, que escuche a su creación. Es realmente tremendo esto, ¿no? La palabra gracia nos hace reflexionar acerca de nuestra conducta diaria, ¿no? Porque por esa gracia nosotros podemos tener firmeza, podemos tener las fuerzas, podemos tener la persistencia de seguir adelante nuestro caminar cristiano. Caminar en obediencia, caminar en santidad, caminar alineados a la palabra, caminar como Él quiere que caminemos, ¿no? Como Él quiere que permanezcamos. Debemos permanecer en Cristo, ¿no? Esa es la palabra gracia. Por su gracia nosotros seguimos caminando, hermanos, sin caer, firmes. Y con la palabra gloria, ¿no?, la última, vemos el final, ¿no?, nuestro objetivo final, nuestra meta final, hacia el momento cuando veamos y nosotros también nos veamos reflejados en Cristo, ¿no? Este sería el objeto final, digamos, de nuestra esperanza y nuestra expectativa. Hermanos, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta, algún comentario? Bien. Hermano, Entonces, sí. Yo creo que esto lo vamos a hacer el jueves, pero aquí en el capítulo 5, el versículo 14, no lo entiendo. Yo creo que tal vez el jueves, ¿no? ¿Será? Claro, hermano. O sea, el jueves vamos a leer una vez más con el pastor. Vamos a leer una vez más versículo por versículo, palabra por palabra. Pero más o menos lo que intenta decir es que por uno, ¿no?, pecaron muchos, cayeron muchos, fueron destituidos muchos, en este caso todos, y por uno fuimos reincorporados, por decirlo de alguna manera, ¿no? Aceptados, justificados, santificados, glorificados. O sea, son contrastes de dos personas, Adán y Cristo. Por Adán, la humanidad cae, y por Cristo, los suyos renacen, por decirlo de alguna manera, ¿no? O se salvan. Pero sí lo vamos a ver con más calma. Pero ese es, lo que te acabo de decir es la esencia del 14. Ya, gracias.
Ujú. Entonces, lo que hemos estado leyendo en el capítulo 5, ¿no? Son 3 consecuencias de nuestra posición nueva en Dios, que es paz, gracia y gloria. Pero también hay una palabra que menciona la Biblia que es sufrimiento. También habla de sufrimiento. En el sentido estricto de la palabra, en el original griego, estos sufrimientos no son la enfermedad o el dolor o la tristeza o el duelo, sino que es la tribulación o sufrimiento, viene del griego tilipsis, que es la presión de un mundo pagano y hostil que se pone en persecución del cristiano. Ese es el sufrimiento, que solo por el hecho de ser cristiano, tú vas a tener persecución, vas a tener bullying, vas a tener amargura, sufrimiento, etc., ¿no? Y yo creo que a todos nos ha pasado, muchas personas no quieren decir que son cristianos para no sufrir esto, no se quedan callados y no dicen en su trabajo que son cristianos, se quedan calladitos para que no los molesten, para que no se hagan la burla. Ah, no me digas que vos eres cristianito, vos eres de los aleluyas, claro, ¿no? Y vos, como no quieres que te digan eso, te quedas calladito, ¿no? Habla de eso, hermanos, ¿no? La palabra sufrimiento. Este sufrimiento que acabo de decir siempre es el camino de todo cristiano. Todos los cristianos vamos a pasar por esta ruta, por este camino. El mismo Señor Jesucristo nos lo declaró, ¿no? Que vamos a pasar por sufrimiento, vamos a padecer, que es el modo de entrar a la gloria. No sé si alguien puede leer, hermanos, Lucas 24, 26. Lucas 24, 26. Yo. Dale, por favor. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Exacto. Lo que sucede con Cristo también sucede con el cristiano, porque el siervo no es mayor que su Señor, ¿no? No es mayor que su Señor. Pablo mismo, hermanos, insiste en ello más adelante cuando afirma que nosotros, como coherederos con Cristo, si tenemos parte ahora en los sufrimientos de Cristo, tendremos después parte con Él en su gloria. Por favor, Shanti, si puedes leer Romanos 8, 17. Anda buscando Romanos 8, 17. Ya. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Exactamente. Entonces lo que nos está diciendo el apóstol es que nosotros como coherederos con Cristo también vamos a participar de sus sufrimientos, sí, pero también vamos a tener parte con Él en su gloria, ¿no? Entonces sí, hermanos, no se asusten, no se extrañen, no se asombren de los sufrimientos que pasamos y pasaremos en este nuestro camino, en esta nuestra ruta hacia el punto final, ¿no? Entonces, la relación entre nuestros sufrimientos presentes y nuestra gloria futura es importante, ¿no es cierto? Es un factor de reflexión, sí, pero también es un factor de regocijo, ¿no? Porque nosotros nos gloriamos en estos sufrimientos. En el fondo de nuestro corazón hay como un regocijo en que estamos pasando por estos sufrimientos, por Él, en Él, con Él, ¿no? Es parte de nuestra vida pasar por este tipo de sufrimientos, ¿no es cierto? Por eso el apóstol Pablo nos indica que nos alegramos en ellas con júbilo. Tanto las tribulaciones presentes como la gloria venidera son objeto de alegría del cristiano, son objeto de júbilo del cristiano. Ahora nos pueden creer locos, ¿no? ¿Cómo es posible que nos alegremos en nuestros sufrimientos? ¿Cómo es posible que nos gocemos en nuestros... Creo que somos los únicos, la única especie del planeta que podemos encontrar gozo en lo que nos causa sufrimiento o en lo que nos causa dolor, ¿no es cierto? Podemos leer una vez más
Romanos 3 del 5, perdón, Romanos 5 del 3 al 5. Romanos 5 del 3 al 5. ¿Puedo yo? Dale, hermano. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Excelente. Entonces, no es que nos gocemos, o no es que nos gloriemos, o no es que nos alegremos en el sufrimiento en sí mismo, sino en los beneficios, en las consecuencias que traen como resultado. Hemos hablado paz, gracia, gloria, porque si no seríamos simples masoquistas que nos agrada el dolor o que estamos ahí felices solamente como estoicos ante el sufrimiento. Percibimos que en nosotros va a haber un cambio, va a haber una transformación, va a haber un camino de esperanza y de gloria, y eso es lo que nos impulsa a seguir adelante. Hermanos, estoy tratando de hacer un resumen, estoy tratando de sacar puntos, estoy tratando de sacar ideas de todo este capítulo 5, que es realmente complejo, que es realmente importante, es de mucha teología, es de mucha doctrina, y lo que estoy intentando en estos minutos es sacar las ideas, rescatar las ideas más importantes, ¿no? Repito una vez más, vamos a releer, vamos a reestudiar, vamos a sacar frase por frase, vamos a hacer un análisis más exegético, pero el objetivo de esta mañana es sacar las ideas más importantes y lo que Pablo nos ha estado diciendo en lo que es la justificación del pecador y luego los efectos de esa justificación y el camino de consecuencia después de la justificación, que es en este caso la vida del creyente, ¿no es cierto? Y estamos hablando ahora de lo que habla el apóstol, las consecuencias de este sufrimiento que produce paciencia. La paciencia, aprobación, lo que nos alegra en este caso, el fruto del sufrimiento, son estas cosas que nosotros percibimos, por llamarlo de alguna manera, los frutos del sufrimiento o los efectos del sufrimiento. Entonces podríamos resumir, hermanos, para ir finalizando la lección de hoy, 3 etapas, ¿no? La etapa 1, en la cual el sufrimiento produce paciencia. ¿Qué quiere decir esto? Con esto se quiere decir que el sufrimiento es lo que genera la misma paciencia necesitada para soportar lo que viene. Así como el cuerpo humano produce, digamos, los anticuerpos en presencia de alguna infección, no podríamos ejercitar la paciencia sin este sufrimiento, porque si no, no habría necesidad de paciencia, ¿no? Si no hay sufrimiento, no se necesita paciencia. En consecuencia, la paciencia nace o es generada por el sufrimiento. La etapa 2 sería que la paciencia produce aprobación o virtud probada, ¿no? La paciencia, ¿qué hace? Nos hace salir aprobados, ¿no? Nos hace salir aprobados, claro que sí, ¿no? La paciencia nos hace salir aprobados, cambia nuestra condición. Hemos sido puestos a prueba y luego somos aprobados, ¿no? Es la condición que le hace falta a la persona para que pueda madurar y luego ser aprobado. La etapa 3, la virtud produce esperanza, es decir, confianza en cuanto a la gloria final, ¿no? Confianza en cuanto a la gloria final. Estos son los frutos o la consecuencia o lo que genera el sufrimiento. Y esto, hermanos, lo que genera es que nuestro carácter se moldea, maduramos en la vida cristiana, nuestro carácter se va haciendo cada vez más fuerte, los sufrimientos nos van generando más paciencia, más virtud y aprobación para que podamos tener una vida más plena. Sin lugar a dudas, el apóstol Pablo acá quiere decir que el desarrollo y la madurez del carácter cristiano evidencia o es una prueba de que Dios está tratando con nosotros, pues está trabajando en nosotros. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros en nuestra vida cristiana hemos caído en pruebas tan complicadas que hasta llegamos a preguntarnos, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué Dios me está haciendo pasar por esta prueba? ¿Por qué a mí? Y ves el resto del mundo que está jajaja, jojojo, y tú estás pasando una prueba complicada.
A todos nos ha pasado esto, ¿sí o no? Este hecho nos da la confianza de que Dios no nos ha abandonado, de que Dios nos está formando, nos está pasando por fuego, nos está moldeando y está haciendo una obra en nosotros. Él está actuando en nosotros. ¿Para qué, hermanos? Para transformar nuestro carácter, para moldear nuestro carácter, para santificarnos, para que lleguemos a ese día preparados, ¿no? No podemos llegar sin esta madurez. Y Él nos trabaja, nos moldea como alfarero, está ahí moldeándonos, ¿no? Eso es, hermanos, el resumen del capítulo 5, lo que el apóstol trata de mostrarnos en las consecuencias de nuestra justificación, el camino posterior a nuestra justificación, un camino de sufrimiento y gloria. Lo bueno que no estamos solos, estamos esperando, caminamos en esperanza, y también sabemos que nuestros sufrimientos son pasajeros y que estos van a generar, van a ir en consecuencia y beneficio nuestro. Ese es el contraste de la justificación y las consecuencias de la justificación y la glorificación final. Hermanos, Dios les bendiga. Espero que las ideas centrales del capítulo 4 y 5 de Romanos hayan quedado bien entendidas, y esperamos el jueves, con la ayuda de nuestro pastor, hacer un exégesis y un análisis mucho más detallado. Y por favor traigan sus preguntas, todas las dudas que tengan, para poderlas aclarar una a una. Gracias, hermanos. Dios les bendiga.